Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La detención del expresidente Abdalá Bucaram en un allanamiento a su domicilio en el marco de una investigación por delincuencia organizada sorprendió la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2020. En imágenes transmitidas en vivo por el canal de televisión Teleamazonas se pudo ver el momento en el que la policía ingresa en el domicilio de Bucaram en Guayaquil para detenerlo y trasladarlo para una valoración médica. El expresidente estaba acostado junto a su esposa en ropa íntima y durmiendo cuando los agentes policiales irrumpieron en su habitación. Periodismo versus show político. ¿Se hace necesaria la ley de comunicación? Rommel Jurado, abogado y experto en comunicación, nos responde. Bienvenido. Con 14 minutos, escucharon ustedes, amigos, el tema que vamos a tratar a continuación. Para ello saludamos a Rommel Jurado, abogado y experto en comunicación. Doctor Jurado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Me acompaña Alexis Moncayo en este segmento de entrevistas. Vamos a formular una inquietud a quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos siguen también a través de nuestras frecuencias. ¿Está de acuerdo en que se transmita por televisión los operativos de la Fiscalía y la Policía, como ocurrió en el caso Bucaram, algo que se ha convertido sin duda en una práctica común? Basta con recordar también que hicieron lo mismo con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, situaciones bastante parecidas. Esta exposición innecesaria de las personas violando absolutamente todo tipo de derechos. ¿En qué momento se cruzó esa línea de lo que se debe y no se debe hacer a través de los medios de comunicación, doctor Jurado? Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Siempre es un placer saludar a la audiencia de Radio Pichincha Universal, que, como ustedes mismos dicen, cuentan un relato alternativo. Mire, una ley funciona cuando lo que declara la ley tiene posibilidades de ejecutarse en la vida cotidiana de las personas. La ley de comunicación tenía una funcionalidad, operaba, podía ejecutarse en la cotidianidad de las personas porque había un órgano administrativo que aplicaba primero unas sanciones que tenían que ver con las disculpas públicas, luego una reparación, una pedida de disculpas a las personas que sufrían violaciones a sus derechos comunicacionales y finalmente imponía unas sanciones de orden administrativo, principalmente multas. Esta era la dinámica. ¿Pudo o no pudo haberse usado esa institución con fines políticos? Eso también es posible, pero había un instrumento, una estructura institucional a la cual los ciudadanos podían acudir en caso de que se violaran sus derechos a la comunicación, sus derechos de la comunicación. Esto se suprimió de la ley. No se han suprimido las conductas prohibidas. Lo que hizo Teleamazones sigue estando prohibido por la ley y se violan al menos 3 artículos de la ley de comunicación, al menos 3, y algún artículo del COIP, del Código Penal Integral. Y esto puede generar acciones de respuesta. Pero las violaciones que se han cometido a los derechos de la comunicación con esta transmisión en vivo, violenta, sobre actos violentos, viola artículos de la ley de comunicación y viola los derechos de las personas que fueron víctimas de esta transmisión, efectivamente. Después de las reformas, estas violaciones a la ley, doctor, ¿cómo deberían, no sé, sancionarse, revisarse, qué sé yo? A ver, me voy a permitir leer el artículo 66 de la Ley de Comunicación vigente, que habla de contenido violento. Dice: el contenido que refleje el uso intencional de la fuerza físico-psicológica de obra o de palabra contra una misma o contra otra persona o comunidad o algún animal y la naturaleza, solo podrá difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y de acuerdo con lo establecido en esta ley. Perdón, franjas de responsabilidad compartida y de adultos. Es decir, si se iba a transmitir un contenido violento, se tenía que alertar que el contenido era violento y no podía transmitirse entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Podía transmitirse entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, ¿sí? En la noche y en la madrugada. Esta es la primera violación. La segunda violación está en el artículo 67. Dice: se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia. Mire, cuando el Estado usa la violencia, tiene que hacerlo de forma proporcional. Y aquí hay una evidente falta de proporcionalidad.
se manda un mensaje de estímulo a la violencia porque hay 30 policías y que irrumpen violentamente en la casa de una persona que, independientemente de los actos que haya cometido, es una persona de la tercera edad que estaba desnudo con un grillete y con su esposa en la cama. O sea, eso... Y además montaron todo ese show, doctor, para horas después dictarle arresto domiciliario. O sea, le sacan de la casa, le sacan de la cama, llevan a un juzgado y lo que le dicen es tiene que volver a su casa y quedarse ahí encerrado. O sea, es que es impresionante. Pero ahí, en esto que usted señala, esa puesta en escena con los 30 policías, con la metralleta apuntándole al rostro al expresidente Bucaram, están enviando un mensaje muy potente el Estado, la Fiscalía y la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, ya sabemos, bajo las órdenes de quién está, ¿no? De la ministra que mandó a reprimir a los ciudadanos en octubre pasado. Entonces, ahí hay un mensaje también, ¿no? Muy potente de qué es lo que te puede pasar, ¿no? Sí. A los actores políticos y a los ciudadanos. Claro, mire, la proporcionalidad en el uso de la fuerza lo que dice es que la intervención del Estado con el uso de la fuerza tiene que ser racional, tiene que ser progresiva y tiene que ser proporcional. Si yo me paso un alto en la calle, pues me pondrán una multa, pero no puede ser que vengan 5 personas con metralletas, me empujen contra la pared y me detengan para luego emitirme la multa. Cuando suceden estos actos de violencia irracional, desproporcionada, se manda efectivamente un mensaje. Ese uso de la fuerza es ilegítimo, porque no es ni racional ni proporcionado a el fin que está persiguiendo el control o la aplicación de la ley. Entonces ahí hay al menos 2 violaciones. ¿Cómo se procesan esas violaciones? Me preguntaba usted. Antes había este canal que le indico. Si uno podía llamar al medio de comunicación, pedirle que haga sus pruebas de descargo, que opere el debido proceso. Si encontraba que había una violación de los derechos de una persona afectada, se le pedía que le pida disculpas, se le pedía que haya una reparación moral, en este caso, respecto del afectado, y se le imponía una multa no a los periodistas, sino al medio de comunicación que ha ordenado este tipo de acciones comunicacionales. Esto ya no es posible. El artículo 67 dice que la persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo. Lo que le está diciendo es, vea, pelee por su cuenta, por las afectaciones que le han causado, o vaya y quéjese a la Defensoría del Pueblo, que realmente no puede ser nada diferente a lo que usted mismo podría hacer. Pero en efecto, la persona afectada, si tiene los medios, si tiene la posibilidad, tendrá que presentar acciones de carácter civil, acciones de carácter penal y acciones de carácter administrativo contra los medios de comunicación y contra los miembros de la fuerza pública, incluso de la Fiscalía, que permitieron que se produzca esta violación a sus derechos, no solamente a los derechos que están relacionados a la libertad y a la proporcionalidad del uso de la fuerza, sino a la transmisión de estas violaciones a través de un canal de televisión de alcance nacional. Doctor Jurado, ahora, ¿qué opinión le merece usted el hecho de que horas después de que se produjera esta detención televisada, de la reacción que esta generó por lo denigrante que generó en redes sociales de muchísimos sectores, independientemente de los afectos que la gente tiene sobre la familia Bucaram, que tanto la ministra de Gobierno como la Fiscalía envíen mensajes deslindando su responsabilidad en la transmisión de esta detención, pero que no se haya producido una disculpa o una aclaración por parte del medio de comunicación que protagonizó esta transmisión? O sea, se disculpan o se deslindan de la responsabilidad de las autoridades, pero el medio de comunicación que lo hizo no dijo nada. A ver, empecemos por el tema del medio de comunicación. El artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación señala lo siguiente: la información y la comunicación son derechos que deberán ser ejercidos con responsabilidad, respetando lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión. A. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. Aquí Teleamazonas no ha respetado los derechos humanos de este ciudadano, independientemente, como usted dice, de los afectos o desafectos, y no ha promovido la aplicabilidad de esos derechos. C. Acatar y promover
en la obediencia de la Constitución y las leyes y las decisiones legítimas de las autoridades públicas. La ley le establecía una prohibición expresa al medio de comunicación de transmitir en vivo en estas escenas violentas. Y la ley establecía también una prohibición de transmitir escenas que constituyan uso ilegítimo de la violencia, en este caso, el uso ilegítimo de una violencia desproporcionada del Estado. D. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. Efectivamente, aquí se manda un mensaje televisivo que precisamente no pacifica, ni tampoco contribuye a la idea de seguridad, contribuye a la idea de inseguridad y a la idea de que hay un poder estatal que puede invadir nuestra privacidad con una violencia absolutamente desproporcionada si somos opositores al régimen. Y F, servir de canal para denunciar el abuso o el uso ilegítimo de los funcionarios públicos y personas particulares que hagan uso de los poderes públicos o privados. Este abuso no ha sido denunciado, de hecho al canal no le hemos oído decir, se equivocaron los funcionarios al permitirme entrar, no ha dicho nada al respecto. Entonces, hay una serie de violaciones que efectivamente ponen en cuestión si este medio de comunicación cumple las finalidades mínimas para las que cualquier medio de comunicación fue creado, o es un instrumento de un poder o de unos intereses que buscan acanallar o perseguir a determinados actores políticos de acuerdo a la conveniencia de otros actores políticos y económicos. Y tomando en cuenta algo, usted, doctor, que por su experticia, su conocimiento en el ámbito del derecho está vinculado a la comunicación, y Licenia y yo, que somos periodistas y estamos metidos en este ámbito profesional, sabemos cómo operan este tipo de coberturas. El camarógrafo y el equipo de Teleamazonas no es que pasaba por ahí, pues, ¿no? Está paseándose a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, por la Kennedy Norte, y se encuentra con que hay un operativo en la casa de Bucaram. Claro, adivinaron que había un operativo en la casa de Bucaram. No. A esos alguien les avisó, pues. Y si se filtra esa información, se filtra o de la Fiscalía o de la Policía Nacional. O sea, ahí creo que estos dos comunicados que bien refiere y cita Licenia, que saca la Fiscalía y la ministra del Interior o ministra de Gobierno, me parece que son una absoluta tomadura de pelo, ¿no? O sea, a destiempo y fuera de la realidad, ¿no? Porque sabemos cómo operan las coberturas en este tipo de operativos. Mire, permítame comentarle una cosa. En el año 2008 yo fui nombrado el primer secretario técnico de la Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos. De hecho, mi experticia viene de la defensa de derechos humanos y mucho más tarde me vinculé al desarrollo de los derechos humanos de la comunicación por el tema que soy más, digamos, llamado a este tipo de entrevistas. Pero mi experticia viene de los derechos humanos. Y por supuesto, cuando se realiza investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, uno tiene como patrón general que esas violaciones son sistemáticamente negadas por los actores estatales que las cometen. Pero esa negación no significa nada más que una declaración de la parte que perpetra la infracción de decir que no lo ha hecho, que es inocente, que no sabía. Pero hay un conjunto de evidencias públicas que demuestran que efectivamente es imposible participar de un operativo policial sin la anuencia de los policías. Porque si un camarógrafo o un equipo periodístico se le filtra a un policía en un operativo policial, querría decir que ese policía es absolutamente ineficiente, que no tiene control ni de su propia operación en la realización del operativo. Y evidentemente hubo una anuencia, un permiso, una autorización. Y luego lo que usted decía, hacer una cobertura periodística de este tipo requiere línea de vista, es decir, que la cámara pueda filmar efectivamente los hechos que son relevantes en la narración, que puedan filmar las metralletas, la subida de los policías, los golpes en la puerta, al pobre sujeto que encuentran con el grillete y en la cama, casi desnudo. O sea, tiene que tener línea de vista, no es que estaba lejitos, estaba al lado del que comandaba el operativo, estaba en la punta del operativo con línea de vista directamente. Y luego el tema de la transmisión, una transmisión ya sea en microondas o incluso una transmisión como la que se articuló con cierta retardación, tiene unas condiciones técnicas que deben cumplirse, pues eso se organiza. Y tampoco es posible que la Fiscalía no haya conocido de que un equipo de filmación acompañaba, vamos a decir, el operativo policial. El fiscal tiene no solamente el deber de cumplir
su rol en la ejecución de la orden judicial, sino que al hacerlo debe proteger los derechos de todos los involucrados. No es que la persona que está siendo detenida carece de derechos, y el fiscal es un funcionario público, y como funcionario público su deber es hacer que el Estado de Derecho sea respetado. Estas explicaciones son poco fiables y claro, son la voz de quien ha perpetrado la infracción gritando que no lo ha hecho. Ahora, aquí una consideración más política, Licenia, yo quería hacer un recordatorio más bien del paso del doctor Rommel Jurado por la Comisión de Comunicación y decirles, digamos, así paga el diablo a sus devotos, ¿no? Dalo Bucaram, que fue legislador en el periodo 2009-2013, donde se empezó a tramitar la ley, que finalmente no fue aprobada en ese periodo, fue uno de los legisladores que más se opuso a la aprobación de la ley de comunicación. Y fue uno de los legisladores que llamaba precisamente a la ley Mordaza. Hoy, Dalo Bucaram, junto a su padre y su familia, han denunciado ser víctimas de linchamiento mediático. Fíjese usted, doctor. Además de una figura que fue eliminada. En las reformas. Así es, efectivamente. Mire, yo lo único que voy a decir es que más allá del cambio de circunstancias que puede haber, todos los poderes que tienen la posibilidad de lesionar los derechos de las personas deben ser regulados por el Estado, porque la posibilidad de la convivencia civilizada es que ningún poder sea ilimitado y que ningún poder pueda actuar por encima de la ley. Por lo tanto, se requiere una regulación racional, razonable, que permita a los medios de comunicación cumplir sus finalidades, hacer su trabajo, ser empresas si es que quieren serlo, ser medios públicos si es que quieren serlo, ser medios comunitarios si es que quieren serlo, que tengan condiciones jurídicas para que los trabajadores de esos medios y también económicas tengan condiciones razonables para hacer su trabajo y que los ciudadanos no sean afectados por la instrumentalización de los medios de comunicación como vehículo de ataque contra actores políticos o por rencillas personales o por competencias económicas. Eso se requiere en toda sociedad civilizada, esto se requiere. Este proceso de regulación en el Ecuador fue satanizado por algunos actores políticos, por algunos actores mediáticos, pero la historia nos está demostrando que los excesos que cometen, no todos, algunos medios de comunicación, que la instrumentalización que sufren algunos medios de comunicación por parte de poderes políticos económicos hace indispensable tener no solo una ley de comunicación, sino una entidad que permita su aplicación cotidiana. Doctor Jurado, yo creo que vale la pena poner en el debate también el tema de la rectificación, que ya no se pone en práctica. Hay casos, varios, por nombrar algunos, el tema del señor Pedro Rivadeneira, el tema de la legisladora Sofía Espín, para ir un poquito antes, el tema Secón, donde hubo gente encarcelada que fue declarada inocente, sobreseída, pero que fue víctima de un linchamiento mediático, al igual que la señora Espín, al igual que el señor Pedro Rivadeneira, en este caso, en el último, efectuado desde la principal autoridad del país. Y hasta ahora no hemos escuchado una disculpa pública a la que tendrían derecho todas estas personas que fueron afectadas y que fueron declaradas inocentes por parte de las autoridades que en su momento les responsabilizaron de algo que ellos no habían cometido. En el caso Secón, el señor ministro de Telecomunicaciones ahora, Andrés Michelena, mintiendo públicamente en la Asamblea Nacional sobre el caso Secón, delante de todo el mundo. En el caso del señor Rivadeneira, el propio presidente de la República. En el caso de la señora Espín, perdió su curul y luego fue declarada inocente. Sin embargo, no hay una sola disculpa, una sola rectificación, que es a lo que se tiene derecho utilizando la ley de comunicación. Sí, efectivamente, los ciudadanos tenemos el derecho de dirigirnos de forma directa al medio para pedir una rectificación por los errores o equivocaciones o difusión de contenidos que hayan sido inexactos, imprecisos, falsos y que hayan afectado nuestros derechos constitucionales. El medio de comunicación tiene aún en este momento la obligación de realizar las rectificaciones debidamente fundamentadas. Si se niega a hacerlo, ahí es cuando tenemos el problema. Antes teníamos la Superintendencia de Información y Comunicación para hacer cumplir la ley, pero hoy no tenemos ninguna institución que permita hacerlo. ¿Qué le queda al ciudadano? Pues le queda hacer denuncias de carácter penal, si es que el delito, si es que la conducta fuera de carácter penal, y le queda también pedir indemnizaciones de carácter civil.
Hay un daño moral evidente que se produce cuando alguien le acusa de un delito que es infundado y eso se transmite por los medios de comunicación sin pruebas. Entonces uno puede pedir una reparación civil de carácter económico y también disculpas públicas por este tema. El problema es que antes de ser un proceso expedito, que tomaba a lo mucho un par de meses, y ahora ese proceso puede tomar 4, 5, 6 años. Y solo lo harán las personas que tengan los recursos y la fuerza moral, espiritual, de carácter para sostener por tanto tiempo un proceso frente a un medio de comunicación que tiene la posibilidad de seguir hablando de esa persona durante esos 6 años y que además tiene un aparataje económico, jurídico muy fuerte para defenderse. El problema es que al reformar la ley de comunicación y quitar de la ley de comunicación la institución que permitía defendernos, estamos en indefensión. Solo los más poderosos y mejor situados podrán pelear contra algún medio de comunicación si tienen la fuerza, los recursos y el tiempo para hacerlo. Los demás ciudadanos tendremos que resignarnos a sufrir estas violaciones sin posibilidad de rectificación real. Vamos con uno de los abogados del caso Sobornos, doctor, y digamos, como ha sido la tónica durante todos estos días, además, en varias entrevistas que hemos tenido y con las preguntas que hacemos a nuestra audiencia, Licenia, habrás visto que siempre la gente expresa su desconfianza con respecto del accionar del sistema judicial. De hecho, las instituciones de nuestro país, los poderes, están en este momento atravesando una etapa de desprestigio muy, muy profunda, ¿no? Más del 90% de la gente desconfía del Ejecutivo, de la Asamblea, de la justicia y de la función electoral. Parte también de esas instituciones que han ido en detrimento con respecto de su credibilidad y la confianza son los medios de comunicación, doctor. Hoy en la mañana, el New York Times ha publicado un artículo que se denomina La prensa en Ecuador debe despolarizarse, de autoría de Iván Ulchurrota, escritor ecuatoriano. Y en uno de sus párrafos dice: la prensa en Ecuador enfrenta un reto como el de los defensores de los derechos humanos, romper de una vez por todas con la polarización que se tomó el país. Su relación al poder y a la justicia no puede seguir dependiendo del estilo personal del presidente de turno ni de los vaivenes electorales del momento. La prensa tendrá que probar su capacidad de cubrir un caso como este, el caso Sobornos, con todos sus matices, sin absolver delincuentes ni ignorar sus derechos. A breve modo, quisiera un comentario suyo con respecto a esto, porque hemos tenido que la justicia actúa de manera selectiva en nuestro país, que la supuesta lucha y combate contra la corrupción ha sido también una lucha selectiva, y hemos visto que la supuesta defensa de la libertad de expresión también se convirtió en una lucha selectiva, porque cuando atacaron a Pichincha Universal, los grandes medios, las corporaciones o los organismos de estos ONGs que antes ponían el grito en el cielo no dijeron nada. Lo mismo pasó con otros medios como Radio La Calle, Ecuador Inmediato y otros periodistas que no están alineados. Entonces hay también una selectividad, pero esa selectividad se basa en este discurso del correísmo y el anticorreísmo que creo que le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. ¿Cómo tiene que hacer la comunicación para curarse en sano y el periodismo para curarse en sano y despolarizar el debate? ¿Correísmo o anticorreísmo? Mire, Alexis, esa es una pregunta supremamente compleja. Primero, porque no todos los medios son del mismo tamaño. Se tienen medios grandes de cobertura nacional que son verdaderas empresas vinculadas a su vez a otras empresas o incluso al sistema financiero. Ese es un tipo de medios. Luego tiene medios de tamaño mediano, digamos, alcance provincial o varias provincias, ya sean medios públicos o medios privados, pero de tamaño mediano. Y luego tiene los pequeños medios de provincia. Las dinámicas políticas de cobertura, de periodismo, en los tres medios son distintos, las dinámicas empresariales son distintas. Y luego usted tiene periodistas comunes y corrientes, gente que patea la calle, que está interesada en servir desde su trabajo para profundizar la democracia del país. Y luego tiene los periodistas de star o superstar, que han perdido la noción de lo que era ser periodismo y que son presentadores espectaculares de noticias que solamente hacen lo que el dueño del medio les pide que hagan. Su imagen, lo que ganan, esos fabulosos sueldos que ganan, y su imagen están puestas al servicio de los intereses del medio, no del periodismo. Y en este escenario complejo de actores de diferentes tamaños, usted tiene también
las tendencias políticas y las manipulaciones políticas que se intenta hacer a través de los medios de comunicación. El silenciamiento del que hace un momento hablaba Liceña, por ejemplo, respecto a la rectificación de las violaciones de derechos humanos que sufrió Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros actores políticos, incluso funcionarios públicos, que han sido acanadados por juicios o perseguidos o apresados públicamente o puestos grillete solamente con la finalidad de amedrentar. La actuación de la Contraloría contra muchas personas que incluso no tenían ningún poder, ninguna capacidad de decisión, pero que lastimosamente eran funcionarios públicos al servicio de alguien que ahora es enemigo o opositor del gobierno. Todas estas cosas narradas desde el periodismo con un sesgo político, con un sesgo de vendetta, desdicen de la verdadera finalidad del periodismo. En última instancia es ser un poder que equilibre los poderes desde la transparencia y la pluralidad de la información. Pero cuando se pierde transparencia en la información, cuando se pierde pluralidad y cuando la información se produce de forma teledirigida, de forma sesgada, pues ya la prensa ha sufrido, yo diría, casi un fracaso total y tiene que repensarse a sí misma. Tiene otros desafíos, además, los desafíos de la tecnología, los desafíos de la pandemia, los desafíos de la sostenibilidad económica. Mire, antes era imposible pautar en un canal como Ecoaviso o Teleamazonas. Ahora eso es relativamente fácil. Antes solo las grandes empresas podían hacerlo y ahora es relativamente fácil porque tienen que bajar los costos ya que las coberturas digitales o los medios alternativos o otras propuestas de comunicación tecnológicas están captando las audiencias más jóvenes y solamente se quedan con las audiencias de personas mayores de 40 a 45 años. Hay unos tiempos en los que la televisión y la radio abierta, si no adoptan nuevas formas de comunicación, si no se plantan en las nuevas plataformas digitales, van a perder coberturas y audiencias. No es el futuro, eso está pasando ahora. Entonces, en todo ese conjunto de factores, el periodismo tiene que repensarse. Pero creo que la forma más correcta de hacerlo es volver al origen. ¿Cuál es el sentido último de hacer periodismo? ¿Qué servicio se le presta a los ciudadanos, al Estado, a la sociedad cuando uno hace periodismo? Y no olvidar para qué se hace periodismo. Las otras cosas son influencias ilegítimas, son accidentes de la profesión, pero no son la esencia de la profesión. Muchísimas gracias al doctor Rommel Jurado. Me quedo con esa última reflexión que ha hecho en este diálogo, Liceña. Así ¿Para es. qué hacemos periodismo, no? Punto Noticias, un noticiero para usted.